Buenas noches, directivos, docentes, estudiantes y demás asistentes. En la noche de hoy se realizará la conferencia de conciliación prejudicial en lo contencioso administrativo. Agradecemos a la Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Derecho, la decana Gloria Inés Quiseno Franco y al coordinador del área de Derecho Público, doctor Arsenio Velandia Sánchez, por hacer posible estos espacios de encuentros académicos. A continuación, le daremos paso al doctor Guillermo Banquea Morales. Él es abogado, especialista en Derecho de Seguros, Derecho Administrativo, tiene maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, docente universitario de pregrado y posgrado en diferentes universidades, como son la Santo Tomás, la Escuela Administrativa de Administración Pública, la Universidad Gran Colombia, entre otros. Conferencista de temas relacionados con el derecho administrativo. Es exsecretario general de la Universidad de La Salle, ha sido asesor de entidades públicas y privadas en el Consejo de Bogotá, Fondo de Vigilancia y FONSET, entre otros. Bienvenido, doctor Banquea. Muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de conciliación prejudicial en lo contencioso administrativo. Como se indica, es en el tema de lo contencioso administrativo, de la jurisdicción contenciosa administrativa. La conciliación extrajudicial, como ustedes bien lo saben, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Esta conciliación se refiere al cambio de mentalidad que deben tener las sociedades en la resolución de conflictos. Deben llegar a la solución de conflictos desde el punto de vista amigable, a través de un componedor o un tercero que los lleve a ese fin. El propósito de la conciliación también es el de evitar acceder a la jurisdicción contenciosa, donde además de desarrollarse un proceso de litigio, efectivamente también se va a evitar acumular procesos en la administración de justicia. Entonces son dos bondades importantes. Una, que se desarrolla la mentalidad del pueblo colombiano en el sentido de analizar y resolver los problemas de buena forma, no ante un juez. Y la segunda, que es un procedimiento rápido, donde ese acuerdo llega a convertirse en definitivo y así entonces esos procesos largos y dispendiosos dejan de ser algo de la vida diaria. La conciliación contenciosa administrativa es fundamental en el procedimiento contencioso administrativo y parte del artículo 161, donde establece unos requisitos de procedibilidad, es decir, debe surtirse estos pasos antes de acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa impetrando la demanda. El artículo 161, numeral primero, es claro en establecer que para ciertos medios de control es necesaria e indispensable la conciliación extrajudicial, haber surtido este procedimiento. Si no es así, se aplica el artículo 179 y 180, donde en la audiencia oral, que es la inicial, el juez, al tratar la decisión de excepciones previas,
establece, y así lo dice el artículo 180, numeral sexto, igualmente lo dará por terminado el proceso cuando en la misma audiencia advierte el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Es decir, que el juez en la audiencia inicial, ¿no?, después de estudiar y definir las excepciones previas, se advierte que no se cumple el requisito de procedibilidad, da por terminado el proceso. Aspecto fundamental, porque no surtirse este procedimiento, pues entonces las pretensiones de la demanda no prosperarán en ese sentido. Son dos puntos importantes que quería establecer: el artículo 161, que está dentro de todo el marco jurídico y ahorita lo vamos a ver, y el artículo 180, último inciso, en su último inciso, donde establece el requisito de procedibilidad. Si no se ha cumplido, se termina el proceso. ¿Qué es la conciliación? ¿Qué es la conciliación? Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más personas gestionan la solución directa de sus diferencias. Acuden a un tercero. En tratándose de la jurisdicción contenciosa administrativa y la conciliación administrativa, ese tercero viene a ser el Ministerio Público, encabezado por el señor Procurador General de la Nación. En ese sentido, entonces, hay que acudir a la Procuraduría General de la Nación para que ese tercero neutral y calificado, denominado, ¿no?, conciliador en términos generales, procurador judicial conciliador, entonces nos colabore para ayudar a que estas dos personas lleguen a un acuerdo con el fin de que no se demande al Estado. ¿Qué es la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo? Repito, es una solución de conflictos entre particulares y el Estado. Obligatoriamente debe adelantarse ante el Ministerio Público como requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda, es decir, un medio de control que involucra una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, según lo establece el numeral primero del artículo 161 del CEPACA, Ley 1437 del 2011. El procedimiento de la conciliación extrajudicial es el siguiente. Tenemos una normatividad que es la Ley 1285 del 2009, la cual reformó la Ley 270 del 96. En su artículo 13 estableció que la conciliación será el requisito de procedibilidad en materia contenciosa administrativa, siempre y cuando los asuntos sean conciliables y asuntos que impliquen el ejercicio de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en este caso son medios de control, reparación directa y controversias contractuales. El artículo 13 de la Ley 285 del 99 fue reglamentado por medio del decreto 1716 del 2009. Y esto es supremamente importante porque esa normatividad no se encuentra regulada en el Código, no está establecida en el Código. Y para los abogados es muy importante adelantar este requisito de procedibilidad y saberlo adelantar, porque en el evento de que se elabore mal o no se sepa adelantar, puede operar la caducidad o puede, ¿sí?, generarse una situación que afecte los derechos del poder. Este importante mecanismo fue creado con la Ley 446 de 1998, reformado por la Ley 640 del 2001 y la 285 del 2009, volvemos a repetir, del Decreto 1716 del 2009 y 1395 del 2010. Estas reformas se realizaron con el fin de fortalecer la justicia alternativa y facilitar a los ciudadanos el acceso a la justicia.
Características de la conciliación extrajudicial. Lo hemos visto, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, es un instrumento de autocomposición, una actividad totalmente preventiva. A eso me refería yo cuando estamos hablando de cambiar la mentalidad del pueblo colombiano. Llegar a un acuerdo antes de ir a un juez, pues tal vez estamos en ese proceso. Ya se ha adelantado. En otras materias es llegar ante un particular y definitivamente que las personas crean en ese particular y crean en la posible contraparte, pues no es fácil. Por eso estos mecanismos de acceso a la justicia alternativos son supremamente importantes y han tenido un gran desarrollo. Lo importante también y lo fundamental es que se cumplan los requisitos para que opere y sea eficaz. Siguiente. Volvemos a decir el marco jurídico, nuestro sustento, la ley 446 del 98, la ley 23 de 1991, la ley 640 del 2001, la ley 1285 del 2009, por medio de la cual se reformó la ley 270 de 1996, y el decreto 1716 del 2009. El decreto 16 del 2009 reglamentó, como dije, el artículo 13 de la ley 285 del 2009 y establece el procedimiento a seguir, ¿no?, para adelantar la conciliación extrajudicial ante el agente del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procurador Judicial. Proceden de las siguientes acciones o medios de control, mejor medios de control, ya el término acciones quedó suprimido por el CEPAC, ley 1437 del 2011. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control de reparación directa, controversias contractuales. No procede en qué asuntos, en los asuntos que versen sobre carácter tributario, en los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo establecido en el artículo 75 de la ley 8093 y los asuntos de los cuales la correspondiente acción haya caducado. La caducidad prevista en el artículo 164, o sea, oportunidad para impetrar el medio de control. Ahí están los plazos para interponer las correspondientes medios de control. ¿Qué se busca? Que se logre el acuerdo conciliatorio, es el propósito. Pero también puede haber otras opciones, que haya un acuerdo parcial, o la otra opción, que no haya acuerdo, que se declare fallido. ¿Qué es lo importante? Que sea eficaz, que se llegue a esa situación. Algunos aspectos importantes de impetrar, ¿no?, también esta solicitud de conciliación, que son, ¿no?, por ejemplo, interrumpe la caducidad. Si tenemos un término de 4 meses para impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de carácter particular, al interponerse la solicitud de conciliación, se suspende por un término de 3 meses máximo ese término. Durante esos 3 meses se tiene que desarrollar la conciliación extrajudicial. Si no se desarrolla esa conciliación extrajudicial vencidos los 3 meses, se continúa y se hace manifestación en el libelo de esta circunstancia, porque ya no es culpa de este momento del convocante, sino de la administración de la Procuraduría, Debe contener unos requisitos esa solicitud y presentarse a través de apoderado. Cuando se presenta una solicitud de conciliación, se adquiere una denominación, convocante,
y el posible demandado, se nominará convocado. El procurador judicial, ¿sí?, adelantará la conciliación extrajudicial. Debe entonces presentarse a través de una solicitud. Esa solicitud tiene unos requisitos. Esa solicitud debe presentarse previamente a la entidad que va a ser convocada, o sea, la que posiblemente va a demandarse. ¿Para qué se presenta copia de esa solicitud a la entidad convocada? Con el propósito que la entidad convocada tenga el tiempo suficiente de estudiar la propuesta y adoptar una decisión en un comité que se llama Comité de Conciliación. En ese comité se estudia la viabilidad o no de la propuesta, y con base en esa decisión, que es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, entonces se toma, ¿sí?, la decisión y se le da la instrucción al apoderado o al representante de la entidad, quien llevará a la audiencia, ¿no?, la información de la decisión del comité. Se adquirió, tiene ánimo conciliatorio o no hay ánimo conciliatorio en ese sentido. La solicitud, ¿qué debe contener? Posteriormente tenemos una solicitud ya escrita. El funcionario del que se elimina, la identificación de las partes y el apoderado, hechos a conciliar, pretensiones del convocante, indicar el medio de control que se ejerce, la relación de pruebas, demostrar si hubo agotamiento del recurso obligatorio, artículo 161, inciso segundo, demostrar si hubo recurso obligatorio, que es requisito de procedibilidad, que antes se denominaba agotamiento de la vía gubernativa. El recurso obligatorio será ¿cuál? Recurso de apelación. Estimación de la cuantía en lo referente a perjuicios materiales y perjuicios morales, manifestación de que no es cosa juzgada, que no se ha presentado, lugar de notificaciones, copia de la solicitud enviada al convocado y recibida, firmas de apoderado y solicitante y copia a la Agencia de Defensa Judicial del Estado. Esa es más o menos la estructura y ahorita vamos a mostrarla. Se presenta la solicitud y dentro de los 10 días siguientes se fija fecha y hora para su celebración, que debe realizarse dentro de los 30 días siguientes. Si no se allegan pruebas con la solicitud o el procurador observa que se requieren algunas pruebas, dentro de los 20 días siguientes se va a aportar, es decir, en la audiencia de conciliación. Llegado el momento de la audiencia, entonces deben comparecer las partes, representante, ¿cierto?, del convocado, representante del convocante y el apoderado. Se adelanta la diligencia y el procurador concede el uso de la palabra al convocante, quien explicará la propuesta. Se le concede el uso de la palabra posteriormente a el apoderado o representante del convocado, quien manifestará si tiene ánimo conciliatorio o no lo tiene, dado que la decisión que se adoptó en el comité de conciliaciones es negativa, no hay ánimo conciliatorio. Y entonces en ese sentido el procurador, el conciliador, procurador judicial tomará la decisión. Se busca que haya una propuesta, puede haber una contrapropuesta y pueden llegar a un acuerdo o pueden llegar a un acuerdo parcial. Tendrá procedimientos diferentes. Si se llega a un acuerdo parcial, entonces se expide una constancia sobre lo que se acordó.
y se deja claramente a lo que no se llegó al acuerdo. Lo que se acordó se remite al juez contencioso, ¿sí?, de la jurisdicción del domicilio. Porque el procurador no es juez, el procurador concilia. Entonces el procurador no puede aprobar la conciliación. El procurador la remite al juez administrativo, al operador judicial, para que la apruebe. Y el procurador judicial la revisará. Y traemos y vamos a mirar unos documentos que a través de documentos es mucho más fácil interiorizar la información. Si no hay acuerdo, entonces expide una constancia de fallida la audiencia, y esa constancia el abogado demandante la aportará a la demanda con el propósito de demostrar que se cumplió con el requisito de procedibilidad. La audiencia de conciliación podrá suspenderse ya sea solicitud expresa o por la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque cuando hace la propuesta el convocante, el convocado o su apoderado puede solicitar que se suspenda mientras transmite esa propuesta a la entidad, y la entidad a través del comité de conciliaciones la volverá a estudiar. Entonces, como comentaba, esta acta se puede dar en tres formas: celebrar la conciliación, acta fallida, que no hubo acuerdo, acta parcial de acuerdo y acta total de acuerdo. La parcial de acuerdo, vuelvo y reitero, debe ser aprobada por el juez, por el operador judicial contencioso. Continúe. Los comités de conciliaciones. Los comités de conciliaciones son unos comités creados por la ley, donde deben participar las directivas de la entidad, con el propósito de estudiar la viabilidad de aceptar las propuestas en tratándose de los medios de control que habíamos manifestado, por habérseles notificado las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Entonces esos comités están integrados por, generalmente, el jefe, el director, el gerente o el presidente de la entidad. También por el ordenador del gasto, que generalmente es el representante legal, el presidente o el gerente de la entidad. Interviene el jefe de la oficina jurídica, el secretario jurídico. Generalmente intervienen también las personas responsables de la parte financiera, digan ustedes el vicepresidente o el gerente financiero, porque él también debe tener en cuenta, ¿no?, la parte, pues, presupuestal, si se acepta la propuesta. También dos funcionarios de confianza que se designen generalmente, y hay comités donde están los representantes del control interno para mirar los procedimientos. Este comité tiene una gran responsabilidad, porque al adoptar decisiones también está comprometiendo su responsabilidad, y eventualmente podrían verse incursos ante posibles demandas de medios de control de repetición en el evento que se pueda probar que efectivamente esa decisión fue no sustentada desde el punto de vista fáctico, jurídico y financiero. Estos comités generalmente se reúnen de acuerdo al volumen y desarrollo de la actividad administrativa de la entidad, generalmente una vez al mes. Algunas veces no puede comparecer el representante legal, el director de la entidad, delega en una persona de su confianza.
pero tiene que estar o el presidente para que se sesione, o el gerente de la entidad, o su delegado. Sin que comparezca, concurra el presidente, entonces en ese sentido no podrá llevarse a cabo la reunión. Los comités pues formulan y ejecutan políticas de prevención del daño antijurídico. Y ustedes saben que el daño antijurídico cubre todos los aspectos del desarrollo de la actividad de la entidad. Entonces es muy importante concientizar a los funcionarios en ese aspecto, en el daño antijurídico. Esa es la premisa para que el comité de conciliación comience sus evaluaciones. ¿Cómo se desarrolla? Generalmente cada entidad tiene su procedimiento, pero generalmente una vez instalada la reunión con la toma de la presencia de los integrantes o participantes, se le concede el uso de la palabra al jefe jurídico, quien es el que va a hacer el planteamiento jurídico de la situación fáctica y también los argumentos jurídicos. Algunas veces, dependiendo de la entidad, se le concede el uso de la palabra para que presente el caso a la entidad correspondiente. Una vez, entonces, expuesto el caso, se le concede el uso de la palabra a los participantes para que ellos presenten sus conceptos, ¿no?, y sus argumentaciones, si es viable o no es viable, desde todos los aspectos, ¿no?, que está asumiendo el rol cada participante. Y posteriormente, en esa reunión siempre habrá un secretario, que generalmente es el secretario jurídico, quien elabora las actas y se toma la decisión de conciliar o no conciliar. Y esa decisión es la que va a llevar a cabo ¿cierto? Va a llevarse a la reunión o a la audiencia, que se realiza en la Procuraduría. Si la persona falta, no concurre, puede solicitar que se aplace, antes de concurrir puede solicitar que se aplace, y si no concurre debe justificar posteriormente su no asistencia. Si los representantes no asisten, el procurador está facultado para sancionarlos con multas, porque esto es muy importante, especialmente para las entidades públicas. También en esas audiencias comparece generalmente el representante de la compañía de seguros de la entidad, con el propósito también de hacer una propuesta. Entonces, por ejemplo, el vehículo de la entidad colisionó a un particular de una entidad pública. Ese particular va entonces a iniciar, ¿no?, la reparación directa para que se le declare responsable y se le indemnice. Debe acudir ¿a qué? A una conciliación prejudicial. Hace la solicitud, debe aportar las pruebas, debe aportarlas. Aquí no se desarrolla, en esta audiencia, en la Procuraduría de Conciliación, no se desarrolla la práctica de pruebas desde el punto de vista de testimonios. Las pruebas aportan. Aquí no hay debate jurídico. Esto no es el juzgado, ¿cierto? Aquí no hay debate jurídico, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta persona aporta la factura del taller donde se establece, se prueba los daños que fueron causados. Aportará también el croquis levantado por la policía. Aportará también los gastos de transporte. Y con esas pruebas, entonces, llega a establecer una cuantía estimando perjuicios materiales y perjuicios morales. Los requisitos del contenido de la solicitud de conciliación extrajudicial son requisitos claros y precisos para que se adelante la conciliación. Tenemos entonces la designación del funcionario al que se dirige, la individualización de las partes
y de sus representantes con poder original, las pretensiones que formuló el convocante, las indicaciones de la acción contenciosa administrativa que se ejercerá, que es el medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales, la relación de las pruebas que se acompañan y las que se harían valer en el proceso, originales y copia autenticada, la demostración de requisitos de procedibilidad. Entonces, en el caso de acto administrativo de carácter particular, habría que entonces cumplir con el requisito de procedibilidad de recurso obligatorio. La estimación razonada de la cuantía, según las aspiraciones que se pretendan. La manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos. Esto es supremamente importante porque a veces hay abogados que presentan solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos, pero de un medio de control diferente. Digamos, presentan el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando eran controversias contractuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto porque es sobre los mismos hechos. Si es así, tendría que manifestarlo. Y tendría que observarse entonces también la oportunidad para incoar el medio de control. La firma del apoderado solicitante, la copia de la petición de conciliación y sus pruebas previamente enviadas al convocado en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal. Las notificaciones que son la dirección donde pueden ser en la ciudad y también el correo electrónico. Debe hacerse con una carátula. La carátula es diligenciada y la entregan en la Procuraduría. Orden de presentación original, pruebas, se hace toda la relación lo que se está aportando y haber llevado copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es otro aspecto importante. Las preguntas las hacemos al terminar la charla. Continúe, doctora. La conciliación como requisito de procedibilidad la puede incoar, la puede presentar, la puede formular persona natural o persona jurídica contra un acto administrativo, un mecanismo de actuación administrativa como reparación directa, ¿no? Perdón, como hecho administrativo, como una omisión administrativa, como un hecho administrativo. Debe intentarse obligatoriamente. El juez debe revisar, y como les dije yo a ustedes, según el artículo 180, en la audiencia inicial, artículo numeral sexto, último inciso, obliga al operador judicial a que una vez, ¿no?, definidas, estudiadas las excepciones previas, proceda a revisar si se surtió el requisito de procedibilidad. Y si no se surtió, termina el proceso. Y hasta ahí llegó el contencioso. Continúe. Lo habíamos establecido según el artículo segundo del decreto 17 de 2009. Entonces, los medios de control son de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa de las controversias contractuales. No son susceptibles de conciliación los conflictos de carácter tributario, los que establece el artículo, los asuntos que deben tramitarse mediante el proceso ejecutivo de la ley 80, artículo 75, y los asuntos en los cuales haya caducado el medio de control. Entonces tenemos la oportunidad prevista en el artículo 164 del CEPACA. Recordemos, nulidad y restablecimiento del derecho 4 meses, en términos generales, reparación directa 2 años, controversias contractuales en términos generales 2 años. Ahí está definido en ese artículo los tiempos
para incoar, impetrar el libelo. Las pruebas deben aportarse con la solicitud de la conciliación. No obstante, si el procurador conciliador observa que faltan pruebas, las requerirá y deberán aportarse en la audiencia, porque ustedes saben que con base en las pruebas pues se toman las determinaciones. No obstante, estos documentos, estas pruebas ya deben reposar con mucha anterioridad en la entidad convocada para que el comité las haya estudiado, el comité de conciliación. Deben aportarse en original o en copia auténticas. Si hay acuerdo, se elabora el acta de conciliación. Los efectos del acuerdo conciliatorio pues presta mérito ejecutivo y tendrá efecto de cosa juzgada. Si no hay acuerdo, se devolverá la documentación a las partes y entonces el apoderado del convocante iniciará los trámites correspondientes para incoar el libelo ante la jurisdicción a través del medio de control, demandar a la entidad. Control de legalidad. El agente del Ministerio Público debe remitir copias al juez de la jurisdicción contenciosa del lugar, del domicilio, a más tardar dentro de los 2 o 3 días siguientes de la celebración. ¿Cómo está regulado el tema de las pruebas en la conciliación extrajudicial? Como dije anteriormente, deben aportarse en la solicitud de la conciliación. Los convocados o los convocantes en la audiencia pueden aportar pruebas. El agente del Ministerio Público podrá solicitar que se alleguen nuevas pruebas o complementen las presentadas por las partes. Aquí hay un aspecto importante del agente del Ministerio Público, que no es simplemente la persona que es componedor, o sea, ayuda a las partes a un acuerdo, sino también direcciona los aspectos. Entonces puede requerir a las partes para que aporte otras pruebas. Inclusive, ¿cierto?, ha habido casos en que el agente del Ministerio Público le solicita al comité de conciliación que vuelva a estudiar el caso, toda vez que casos similares como ese ya han tenido una decisión positiva. ¿En qué sentido? En casos similares se ha demandado al Estado y ha perdido el Estado. Entonces, el agente del Ministerio Público tiene hasta esas facultades. Ahora, pues ya desde la autonomía de la entidad y de responsabilidad de la entidad, adoptar la decisión o no adoptarla. Si ellos ya tomaron una decisión, de acuerdo a su criterio, podrán reconsiderarla, porque no olviden ustedes que una decisión se basa en aspectos jurídicos, pero también, ¿no?, presupuestales. En ese sentido, ¿no?, es muy importante, y algunas entidades no han reconsiderado, otras han vuelto a reconsiderar, siempre y cuando el aspecto de caducidad no afecte al convocante. Bueno, si no se aportaron pruebas, pues hay una presunción del agente del Ministerio Público, es decir, no hay acuerdo. La conciliación, aprobación judicial, como les manifestaba, debe ser aprobada, debe tener un control de legalidad por el operador judicial contencioso administrativo. El juez debe revisarla y el juez la puede improbar o la puede aprobar. O sea, no es que se expida nomás el acta del acuerdo probatorio, sino tiene ese control de legalidad y el juez la revisará posteriormente y observará si está de acuerdo a la ley, si no afecta intereses públicos, ¿no?, y si está en derecho y lo aprueba. Si no, lo manifestará así y entonces no habrá conciliación si la prueba. Para que haya una aprobación judicial, entonces, ¿qué se revisa? Que no haya operado el fenómeno de la caducidad.
que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes, o sea, que se puedan disponer en ese sentido, que las partes estén debidamente representadas y sus representantes tengan capacidad para conciliar. Esto es muy importante, por ejemplo, para los apoderados de las convocantes. Deben llevar, ¿sí?, incluir dentro del poder una facultad, la de conciliar. Lo manifiesto porque algunas veces observa uno que los abogados no incluyen esa facultad y entonces se generaría un problema ahí, porque no está en capacidad. Lo mismo, deben aportar el acta del comité de conciliación donde se autoriza a conciliar, ya está, por el valor que se manifieste en dicha acta. Que el acuerdo cuente con las pruebas necesarias para adoptarse la decisión, que no sea violatorio de la ley y que no resulte lesivo al patrimonio público. Debe presentarse individual o de manera conjunta, debe dirigirse a los procuradores judiciales designados para tal fin en la Procuraduría General de la Nación. Las partes deben estar representadas por abogado titulado. Los acuerdos conciliatorios extrajudiciales deben ser remitidos por el agente del Ministerio Público durante los 3 días siguientes a la expedición del acta. Se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo o cuando vencido el término previsto de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud, la audiencia no se logre celebrar por cualquier motivo. Entonces, o se desarrolla dentro de los 3 meses o no se desarrolla. Máximo término de 3 meses. Esos 3 meses suspenden la caducidad. Suspenden el término de caducidad para incoar en medio de control. Aquí tenemos una solicitud de conciliación, un ejemplo de solicitud de conciliación. Señor Procurador Delegado ante el Juez Administrativo, reparto, porque hay, ¿sí?, deben repartirlo y entonces el procurador asignado aboca conocimiento del caso. Referencia a los documentos jurídicos, siempre se dice aquí en la universidad, deben llevar una referencia para orientar al operador judicial y a las partes, ¿no? Se establece entonces el nombre del apoderado, su identificación, la tarjeta profesional y manifestando en nombre de quien actúa. Viene otro capítulo que son las partes y sus representados, la eventual demandada o la convocada. Se debe establecer quién es, qué entidad es, el eventual demandante o el convocado, o el convocante, perdón, y el apoderado. La indicación del medio de control que se ejercería, nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales o reparación directa. Las diferencias que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan. Entonces se hace una relación de cuál es la fundamentación del litigio, qué se quiere conciliar con la solicitud y una relación fáctica, una relación de los hechos. Siguiente. Las pruebas que se acompañan, que se allegan, el agotamiento de recursos, si es necesario, requisito de procedibilidad, en este caso, inciso segundo del artículo 161 del CEPACA, interponer el recurso obligatorio en contra del acto administrativo, estimación de la cuantía, perjuicios materiales y perjuicios morales, declaración jurada, anexos, dirección para notificaciones y conocimiento previo. Copia de esta misma comunicación ha sido enviada previamente a la parte convocada. Siguiente. Entonces aquí tenemos una citación a la audiencia de conciliación, estudiar la solicitud de conciliación extrajudicial administrativa de la referencia. Esta agencia del Ministerio Público considera que la misma cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 del decreto reglamentario 2511, 10 de diciembre de 1998,
en el parágrafo 30 del artículo 10 de la ley 640 del 5 de enero de 2005 y normas concordantes, que fue las que les expuse al principio, y dispone admitir la petición de conciliación y señalar fecha y hora para la conciliación, para la audiencia. Constancia de no comparecencia, entonces se deja la constancia pertinente. Observa el despacho que la contraparte no se hizo presente en la hora y las fechas señaladas, razón por la cual se da por terminada la presente diligencia, advirtiendo la obligación que tiene el ausente de justificarnos su no comparecencia dentro de los 3 días siguientes, so pena de hacer acreedor de las multas establecidas por la ley. Constancia de suspensión, otorgado el uso de la palabra a las partes, estas manifiestan su intención de suspender la diligencia a efecto de tratar de conciliar una nueva fórmula. Esto es importante, esta suspensión, recuerde que tenemos 3 meses, entonces debe hacerse lo más pronto posible. Depende de las partes y especialmente de la agenda del Comité de Conciliación de la entidad para que se evacúe este tema. Aquí tenemos entonces un acta de conciliación total donde se establecen todos los requisitos de un acta, la fecha, el despacho, quienes comparecieron, quienes intervinieron, ¿no? Se hace una relación de las propuestas y se establece claramente que se llega a un acuerdo. Se firma por los intervinientes. Esta acta se mandará a control de legalidad para que el juez contencioso administrativo la revise. Aquí esta acta de conciliación parcial, pues está la dependencia, las partes que intervienen y se expresa claramente los puntos a los que se llegaron al acuerdo y posteriormente los puntos a los que no se llegaron, ¿sí?, al acuerdo. Posteriormente, el procurador, el agente del Ministerio Público, expedirá una certificación al apoderado de la parte convocante en la que conste cuáles aspectos no fueron conciliados. No obstante, también se puede aportar esta acta demostrando cuál fue la parte que no fue conciliada, los aspectos, perdón, para demostrarle al juez que se cumplió con el requisito de procedibilidad en lo referente a lo no acordado. Tenemos jurisprudencia sobre constancias pues, de no conciliación, jurisprudencia sobre la materia. Entonces, tenemos sentencia C-187 del 2003, sentencia C-033 del 2005, la conciliación como requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo para personas de escasos recursos es gratuita. Sentencia C-03305 es un medio idóneo y eficaz para presentarla con abogado. Consejo de Estado, sección segunda, consecuencias que tiene la inasistencia de una de las partes o sus apoderados a una audiencia de conciliación extrajudicial. Y Consejo de Estado, sección tercera, sala plena, sentencia del 28 de agosto del 2013, consejero ponente Enrique Gil Botero, decidió otorgarle valor probatorio a los documentos aportados en copia simple a un proceso y sobre los cuales se ha surtido el principio de contradicción y no han sido tachados de falsos ni se ha controvertido su contenido. Son sentencias muy importantes de un referente. Ahora vamos a mirar unos documentos donde son autos aprobatorios e improbatorios que hace el control de legalidad el juez. El juez, una vez recibida el acta de conciliación que aprueba el acuerdo, entonces debe revisar nuevamente los aspectos como miramos anteriormente, si están en derecho y si no afectan el patrimonio público, y en ese sentido vuelve a hacer una relación de los hechos y toma la decisión, aprueba o imprueba esa conciliación.
en tratándose de actos administrativos expedidos por entidades públicas de carácter nacional, también tiene como conocimiento el Consejo de Estado, y entonces la conciliación se lleva ante el procurador delegado, ante esa dependencia, no ante el agente del Ministerio Público. En ese sentido, aquí vamos a mirar ese aspecto también. Como expresábamos, es un aspecto supremamente importante que se debe tener en cuenta, que no adelante la conciliación extrajudicial en los términos de ley, con los requisitos y con los procedimientos, entonces su resultado será infructuoso al adelantar la demanda. Ahora, el propósito es también evitar que se llegue a una demanda y a un proceso litigioso largo, y más bien llegar a un acuerdo y así evitar de que las entidades públicas asuman en su defensa y gasten de su erario, de su presupuesto, aspectos que no podrían enfocarlos hacia el desarrollo de otras actividades, como por ejemplo el de su objeto social. Bueno, mientras presentamos esos documentos, entonces vamos a pasar a las inquietudes, preguntas que ustedes tengan. Bien, y entonces invitamos a los doctores Ramiro Mesa y el doctor Castillo para que me acompañen en la mesa y absolvamos las preguntas que ustedes también tengan sobre el tema o las complementemos. Alfredo. ¿Yo puedo hacer llegar esos elementos que me hicieron falta? ¿O solamente los que en su momento de conciliación se demandaron o se enunciaron? Una pregunta muy válida, muy estudiada. Es muy importante la pregunta que usted hace, porque definitivamente la conciliación debe versar sobre dos aspectos supremamente importantes. Uno, que son los hechos que se afirman, y dos, las pruebas que comprueban esos hechos. Y esos hechos y esas pruebas deben, ¿sí?, darle traslado, tener conocimiento los convocados antes de la demanda. Si usted, ¿no?, poniendo un ejemplo, como apoderado, no hace mención de unos aspectos, ¿verdad?, de unos hechos, en ese sentido, cuando vaya a instaurar la demanda, el juez, al observar esos aspectos, tendrá que revisar el acta fallida, ¿sí?, o los aspectos con los cuales no se conciliaron, y así las cosas, pues adoptará en la audiencia inicial o preliminar si se agotó el requisito de procedibilidad o no en esos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Ramiro Mesa complementará, ¿sí?, la pregunta y algunas otras. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor Paquia. Sobre el tema probatorio, solamente quería complementar la explicación del doctor Paquia, y es: tengan en cuenta la posibilidad de que se pueden practicar las famosas pruebas anticipadas. Entonces usted puede llegar a su conciliación con un peritazgo, usted puede llegar con un testimonio o con un interrogatorio o con una inspección. Recuerden que el Código General del Proceso está reglamentando esto, y la misma Ley 1437 también reglamenta la posibilidad. Entonces, cuando su conciliación solo tiene prueba documental, no hay ningún problema, porque lo que le van a pedir son las pruebas documentales. Pero cuando estamos hablando de reparación de hechos, de reparación directa, que se trata de hechos, pues hay que ir de hechos, y que hay que
evaluar, cuantificar los perjuicios, pues muchas personas lo que acuden es al peritaje anticipado. De eso se puede correr trámite y está totalmente regulado. Ahora, puede que usted en la conciliación no presente las pruebas. Eso no significa que en el proceso vaya a perder la oportunidad. Por el contrario, la conciliación, lo que pasa es que si usted no llega con pruebas a la conciliación, su posición como convocante va a ser muy débil, porque usted tiene que llegar a la conciliación convenciendo a la entidad convocada de que no tiene ninguna otra opción diferente a conciliar, y para eso tiene que llevarle las pruebas. Entonces, si usted no lleva las pruebas, ellos quedan en una posición fuerte y van a decir, me espero a lo que suceda en el proceso, y en el proceso se practican las pruebas. Y complementando lo que gracias doctor Ramiro, es muy importante su concepto, es fundamental que cuando yo presente una conciliación como convocante, deba convencer al convocado que efectivamente cuento con los hechos que voy a demostrar con las pruebas de que mis pretensiones van a prosperar. Y en ese sentido, como mis pretensiones son contundentes al prosperar, presentándolas con hechos y pruebas, entonces vendrá la cuantificación. Si yo no convenzo, si no le demuestro al convocado que, como dice el doctor Ramiro, una posición contundente y fuerte desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista probatorio, pues seguramente la entidad, ¿sí?, no va a aceptar y va a manifestar su ánimo conciliatorio. Esto es, guardando las proporciones, mostrar, ¿cierto?, las herramientas y las cartas antes de entrar en un litigio. Pero ¿cómo llevo yo el convencimiento a la entidad de que tenga ese ánimo conciliatorio? Porque le estoy diciendo, mire, estoy siendo muy contundente en mis pretensiones, que están totalmente fundamentadas práctica y jurídicamente, en ese sentido. Ahora, lo importante es que la convocada también haya tenido oportunidad de conocer, ¿sí?, todas estas circunstancias y efectivamente los aspectos que no se concilian. Porque yo no puedo ir a presentar una demanda afirmando otros hechos o otras situaciones de las que no conoció la convocada, porque entonces no se habría conciliado sobre esos aspectos. En relación con los medios de prueba, como les manifestaba y lo dijo el doctor Ramiro, aquí no hay debate jurídico, ¿sí? Aquí no hay el principio de contradicción, aquí no se presenta en este escenario no se presenta una prueba y se contradice, ¿no? Simplemente se presenta la prueba, se analiza la prueba, ¿sí?, y con base en ella pues se toma la decisión, además de los otros aspectos. Entonces, generalmente esas pruebas deben aportarse en la audiencia. Entonces, el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso regulan los aspectos de teoría general de la prueba, ¿no?, los medios de prueba. Entonces, como lo manifestaba el doctor Ramiro, efectivamente, como ahí no se van a probar pruebas, no se van a decretar testimonios ni se van a practicar testimonios, entonces hay que aportarlos con una declaración extrajudicial, ¿cierto?, con un dictamen pericial, con una inspección judicial, todo con el propósito no de adelantar un proceso en ese escenario, sino de convencer a la parte de que hay elementos probatorios contundentes, claros, que van a llevar al convencimiento del juez en el evento de un litigio. Porque ¿qué es lo que hace conciliar al convocado? Efectivamente ver que se va a adelantar una demanda que va a tener éxito. Fíjense el tiempo de caducidad. Cuando usted va a atacar con el medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, en realidad la prueba ahí básicamente eso es documental. Por eso son 4 meses.
pero cuando usted tiene una reparación directa, son hechos, usted va a tener 2 años. ¿Qué va a hacer en esos 2 años? Pues practicar o tratar de constituir las pruebas. Entonces fíjense que hay un poco de lógica en ese tema. La reparación directa se da un tiempo más precisamente para que las personas puedan realizar estas pruebas anticipadas de las que estaba mencionando el doctor Paquero. Aquí entonces tenemos un documento que nos ilustra sobre cómo un juez administrativo realiza el control de legalidad de una u otra forma, aprobando o improbando un acuerdo realizado en la Procuraduría General de la Nación. Entonces tenemos el juzgado, aquí el expediente, demandante, demandado, aparece entonces un título que dice conciliación prejudicial y señala, ¿no?, quiénes son las partes. Posteriormente pasa a realizar los antecedentes del acuerdo y vuelve a hacer un resumen el juez de lo que ocurrió en la audiencia. Entonces tenemos, perdón, vamos por capítulos hacia atrás, por favor. Entonces tenemos, ¿no?, primero acuerdo propuesto, después aspecto fáctico, probatorio y jurídico. Sigue. Consideraciones, marco legal de la conciliación, los presupuestos. Entonces, en este caso, se adelantó, ¿cierto?, una conciliación anterior. Y entonces el juez hace mención de esa conciliación anterior, la cual fue improbada por otro juez administrativo. Y así, posteriormente, se adelantó otra conciliación sobre los mismos hechos, fue aprobada por la Procuraduría, y entonces el juez vuelve a hacer el control de legalidad, el resumen, y después de hacer el análisis correspondiente, toma la decisión. En mérito de lo expuesto, resuelve improbar la conciliación prejudicial realizada el 27 de agosto del 2015 ante el Procurador 84 Judicial para Asuntos Administrativos y plasmada en el acta de erradicación. Hasta ahí llegó. Improbó. Es decir, que el proceso de conciliación, ¿no?, en este momento se declara fallida. Sí, o no obstante las partes están de acuerdo y no obstante el procurador ¿no?, también intervenido en la audiencia. Tenemos el segundo aspecto, que es donde sí se aprueba. Entonces vuelve el señor juez a adelantar, ¿sí?, los aspectos, a hacer un análisis fáctico y jurídico de lo que ocurrió en la audiencia, de la propuesta y de la respuesta de la propuesta. Le observa y constata que se desarrolló en términos legales, confronta con, ¿sí?, el aspecto normativo jurídico, analiza el material probatorio obrante en el expediente. Vean lo importante que es el material probatorio cuando hay un acuerdo probatorio, que era lo que se manifestaba el doctor Ramírez y lo manifestaba yo, ¿no? Dense cuenta aquí lo abundante, ¿sí?, de la prueba documental. Posteriormente entran las consideraciones, los análisis que hace el operador judicial, y posteriormente, con base en lo anterior, aprueba la conciliación judicial. Esta conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Esas son entonces las dos estructuras
eventuales que se puede tomar como control de legalidad que adelanta el operador judicial. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Se alcanza? Buenas noches, doctor. Yo quería que me precisara, estamos hablando de audiencias judiciales o audiencias prejudiciales. Cuando en la parte se habla de audiencias judiciales o audiencias prejudiciales, no, La normatividad que hemos manifestado como marco jurídico y establecida en el artículo 161 y estructurada ya en el mismo artículo 180, numeral sexto, último inciso, se establece que es extrajudicial, es antes del proceso. Entonces, como tal, se establece así. Lo judicial siempre se hará dentro del proceso. Por eso es requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir requisito de procedibilidad? Requisito que debe cumplirse antes de instaurar la demanda, de iniciar el proceso. Entonces, en ese sentido, se habla de audiencias judiciales ante la Procuraduría, pero esos son aspectos semánticos. Lo concretamente y lo preciso es que es una audiencia extrajudicial, ¿de acuerdo? Como antes del proceso. Hay otro cosa importante. Recuerden ustedes que en el artículo mismo 180 del CEPACA establece la audiencia inicial, ¿no?, de oralidad, que el juez vuelve a preguntar a las partes si tienen ánimo conciliatorio o no lo tienen, no obstante haber cumplido el requisito de procedibilidad. ¿Qué significa eso? Esa conciliación, doctor, será judicial, si se llega a un acuerdo dentro de la audiencia. Extrajudicial es antes del proceso. ¿Alguna inquietud, complemento? ¿Cómo? Que el juez apruebe o desapruebe, como se veía ahí. Apruebe y pruebe. Bueno, apruebe o improvise. Según traía los ejemplos anteriormente, se puede repetir un sinnúmero de veces o tiene algún límite determinado para poder cumplir esa etapa, si las partes quieren o tienen ámbitos de conciliación. A ver. No sé si me voy a entender. Por lo menos ahí lo negaron 2 veces, según vi en el primer ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas veces se puede probar o probar? Sí. ¿O hay algún límite? Definitivamente, en el primer ejemplo que trajimos, ¿cierto? Por eso se trae a colación. Indudablemente se había hecho conciliación previamente en otra dependencia de la Procuraduría y otro juzgado la había probado. Era sobre aspectos del mismo hecho, pero que no se habían aportado, ¿cierto? Y no se habían tratado. Entonces, ¿qué hace el juez? Si me hago entender, sobre una misma situación se presentaron aspectos para conciliar, que era lo que hablábamos en la demanda. Seguramente el apoderado se dio cuenta de ese aspecto y adelantó otra conciliación sobre los otros aspectos que seguramente no incluyó en su solicitud de conciliación. Entonces, inicialmente fue improbada y posteriormente el juez trae a colación esa situación de los mismos hechos, pero en otros aspectos que no se buscaron conciliar, y también la imprueba. Ahora, la solicitud se debe adelantar por una sola vez sobre los mismos hechos, ¿sí? Y buscando conciliar unos aspectos. No obstante, usted puede, siempre y cuando esos hechos busquen conciliar sobre unos aspectos, ¿sí?, que deje por fuera, pues debe adelantarlos, porque el juez no le va a cumplir el requisito de procedibilidad. ¿Sí me hago entender? Doctor, ¿quiere complementar? Como para llevarla. Gracias. Es que esa pregunta es muy interesante
porque tengan en cuenta que es una conciliación en derecho público, no es patrimonio privado. Mientras no haya pronunciamiento de un juez, el principio general es que la conciliación solo puede presentarse una vez. Pero si no ha habido pronunciamiento de un juez y el asunto ha fracasado, pues no se ha llevado al juez, las partes de común acuerdo pueden volverla a presentar. Pero ojo, porque ya está volviendo a correr el término de caducidad. Acuérdense que la caducidad solo se suspende por 3 meses. Entonces puede suceder que las partes llegan a una primera conciliación en la Procuraduría y no hay acuerdo, pero con posterioridad cambian de parecer por alguna circunstancia, alguna prueba les llegó y deciden conciliar. Entonces, como no ha habido manifestación del juez, pueden volverla a presentar de común acuerdo, pero el término de caducidad les volvió a correr. Entonces, sí es lo de los 4 meses que más sucede. Ahora, con el juez hay una salvedad. El juez, si el juez ya se pronunció, o sea, si el juez se pronuncia es porque hubo una conciliación que se somete a su aprobación. Si él la imprueba, puede suceder que la impruebe porque faltó una prueba. Y entonces las partes posteriormente de común acuerdo la presentan con la prueba que dijo el juez que faltaba. En ese caso he tenido conciliaciones que han sido aprobadas por el juez, haciéndole esa aclaración. Para comentarlo, doctor Ramiro, por ejemplo, el acuerdo parcial. Se llega al acuerdo parcial, ¿no? Y hay una parte de la conciliación a la que no se llega a un acuerdo. Pero posteriormente, de mutuo acuerdo, y valga la redundancia, ¿sí?, plantean la circunstancia y pueden adelantar, ¿no?, o sea, el procedimiento pertinente para que, ¿no?, ya manifieste su acuerdo y entonces se pase a control de legalidad. Eso puede ser varias situaciones. Una de esas es cuando hay acuerdo parcial, ¿no?, solamente sobre unos aspectos y otros no, pero posteriormente se ponen de acuerdo y entonces de mutuo consentimiento la presentan. El doctor Castillo, por último, va a hacer una complementación sobre el comité de conciliación. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, hay algo muy importante y relevante. Generalmente en las entidades públicas, cuando son 2 entidades públicas, sea del orden nacional o territorial o del orden distrital, existe la posibilidad de que se lleve a cabo una conciliación prejudicial. Generalmente esto se presenta en contratos también estatales y se hace eventualmente de común acuerdo. Eso se presenta demasiado cuando, por ejemplo, no está en una entidad pública. ¿Qué pasa? Por ejemplo, existe un contrato estatal, inclusive interadministrativo, por ejemplo, digamos, entre el IMPEC, ¿sí?, y una universidad pública, ¿cierto? En ese contrato estatal, generalmente existen una serie de obligaciones que se obligaron a cumplir las partes. Por ejemplo, los contratos de consultoría. En estos contratos de consultoría, la universidad pública tiene que hacer una serie de estudios, de diseños, para presentar al contratante. En este caso sería, pongamos de ejemplo, al IMPEC. En algunos casos se prolonga en el término, en el plazo, los contratos. ¿Y qué pasa? Y esto pasa muy a menudo. La entidad contratante olvida o no tiene en cuenta hacer la reserva presupuestal de los recursos que se van a destinar para pagar este contrato interadministrativo. Una vez que acontece esto, ¿qué sucede? Ya es imposible, de alguna manera, para la entidad contratante destinar recursos para el pago, evidentemente, de estas obligaciones contraídas. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Las 2 entidades se ponen de acuerdo, como quiera que tienen
un convenio, un acuerdo de voluntades, un contrato interadministrativo en el cual van a la conciliación prejudicial o conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público o Procuraduría. Y de común acuerdo dicen el excedente del contrato, teniendo en cuenta que usted, universidad pública o entidad estatal, me cumplió las obligaciones y que yo le adeudo un saldo, pero efectivamente no tengo los recursos disponibles porque no hice reserva presupuestal para cancelarlos, vamos a tener como un acuerdo los dos, damos el poder para nuestros abogados externos, acudimos ante el Ministerio Público y evidentemente ese saldo del contrato se puede pagar, obviamente, después de agotado todo el procedimiento que muy bien explicó el doctor Banqueva, de presentarlo, de que en la conciliación se lleven todos los presupuestos, todas las pruebas, todo el material probatorio de que existía un contrato, de que se agotó la reserva presupuestal, de que efectivamente era factible hacer el pago porque las obligaciones se cumplieron, la certificación del supervisor o interventor, sea del diseño, sea de la consultoría, y en ese sentido las dos entidades públicas van a la conciliación prejudicial y el conciliador pues obviamente da como conciliada los aspectos que se presentan. Obviamente tiene que atravesar en los dos casos por el comité de conciliación de cada una de las entidades. Luego de esto, efectivamente, se va ante el juez, el cual generalmente aprueba, teniendo en cuenta que se cumplieron las obligaciones y que efectivamente era necesario hacer el pago, pues para que no hubiera pues alguna dificultad en alguna de las dos entidades. También en esta materia contractual que se presenta demasiado, se presenta bastante, en entidades públicas existe la posibilidad de que haya dificultades en cuanto a las obligaciones de cada una de las partes. Por lo tanto, también se puede someter a conciliación prejudicial y, como muy bien lo dijo el doctor Ramiro Mesa, en este aspecto es muy importante, es relevante la parte probatoria. En la medida en que yo le pueda demostrar a la otra entidad pública que efectivamente tengo las pruebas para que luego un proceso judicial, pero contencioso administrativo, sea vencido, pues me va a pagar o va a conciliar sobre los aspectos que se tengan en cuenta en la conciliación prejudicial. Ten en cuenta que van a ir sumando intereses, todas aquellas obligaciones o todos aquellos compromisos o todos aquellos aportes que se hicieron durante el contrato. En ese sentido, la conciliación prejudicial en materia de entidades públicas es de común y es a diario. Y por eso es muy importante, y yo creo que tiene un porcentaje muy alto en las conciliaciones prejudiciales ante el Ministerio Público, lo que tiene que ver con controversias contractuales. No sé si existen preguntas sobre este aspecto. Dime. Bueno, es precisamente sobre eso. En esta conciliación, ¿cierto? Siendo el mediador el Ministerio Público, que es su ente de control, el conciliador siendo él, su papel es meramente conciliador o siendo, como dije antes, parte de un organismo de control, tiene un alcance mayor, puede intervenir dentro del proceso de conciliación, y si es así, ¿hasta dónde puede hacer? Pues como muy bien lo dijo el doctor Banqueva, efectivamente él también puede generar propuestas conciliatorias, porque como bien sabemos, el conciliador es un tercero que también puede de alguna manera, digámoslo, influir o aunque sea de pronto sugerir fórmulas de acuerdo entre las dos partes en el acuerdo conciliatorio. En ese sentido, es factible que él haga caer en la cuenta, en muchas ocasiones, sobre las posibilidades de conciliar y pues máximo si son dos entidades públicas, porque cuando son dos entidades públicas también es importante recordar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interviene generalmente, a veces llega inclusive, mandan un funcionario a los comités de conciliación de las entidades públicas para que verifique si hay un detrimento patrimonial para la entidad pública, si existen posibilidades, por ejemplo, de repetir, de la acción de repetición, ¿sí? Digamos que en un contrato estatal es culpa exclusiva de uno de los funcionarios, digamos de una de las entidades, ¿cierto? En los cuales pues hizo mal un diseño o presentó mal una interventoría o realizó alguna o ejecutó alguna obligación de mala manera. En ese caso, si está demostrado, ¿qué hace la entidad pública? Convocada. Pues efectivamente la entidad pública convocada va a decir, mire, si yo sigo en el proceso, evidentemente voy a ser vencido en juicio,
¿Qué hago? Pago por el rubro de sentencias y conciliaciones, que es un rubro especial que se tiene para el pago de todas estas conciliaciones que se llevan a cabo. Y luego, ¿qué hago? Repito, ¿contra quién? Contra el funcionario que por su acción, por su omisión, pues causó el detrimento patrimonial para la entidad pública, porque recordemos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado lo que cuida es los intereses del Estado y que no haya de pronto un detrimento mayor en las entidades públicas de lo ocasionado. Y pues como todos recordamos, los servidores públicos, los funcionarios públicos, respondemos por toda acción o omisión que adelantemos y que afecte en alguna medida el deber funcional. Es eso. No sé si de pronto quieren complementar. Teniendo en cuenta eso, si en determinado momento él no está de acuerdo con la forma de propuesta por la ellos llegan a un acuerdo, pero él no puede estar de acuerdo con esa conciliación. ¿Qué sucede? ¿Qué efecto tiene su voto, su parte de esa conciliación? En esos casos, ¿qué hace el conciliador o el procurador judicial administrativo? Él lo que hace es dejar una constancia que efectivamente, pues aunque se llegó a un acuerdo conciliatorio, él le parece que pues, puede haber menoscabo del patrimonio público, del erario público, del tesoro. En ese sentido, pues dice y deja la constancia que efectivamente, aunque las partes llegaron a un acuerdo y él lo envía al juez administrativo para que apruebe o impruebe, deja la constancia que efectivamente no le parece. Muchas veces los jueces administrativos que hacen esta revisión de las conciliaciones toman muy en cuenta lo que dice el procurador judicial. Para corroborar lo que dice el doctor Castillo, es muy importante que la Procuraduría General de la Nación es el órgano de control. El Ministerio Público, en este momento, no actúa como órgano de control, actúa como un conciliador. Y en ese sentido, como usted se da cuenta, no aprueba ni imprueba, eso le corresponde al juez. Él es un tercero que busca que se llegue a un acuerdo, hace propuestas conciliatorias, inclusive puede hacer requerimientos al comité de conciliación para que reconsidere la decisión de no conciliar, pero él no puede salirse de esa función conciliadora. Ahora, como muy bien lo decía el doctor Castillo, en el evento de que el procurador advierta o manifieste una ilegalidad o que esa conciliación afecte intereses públicos, dejará la expresa constancia en el acta, la cual enviará posteriormente al control de legalidad, y el juez está obligado, como yo ilustré a usted, de revisar todos los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos, y también advierte esa situación y seguramente tendrá un elemento importante para comprobarla. Bueno, en este orden de ideas, entonces, no habiendo más preguntas o inquietudes, les agradecemos su asistencia y muy buenas noches. Que estén muy bien.